Muy buenas a todos y bienvenidos a Solo ante el peligro. Hoy terminamos el análisis de las cartas de jugador del pack de Angmar despertado y vamos a ver las cartas neutrales. Normalmente, bueno, como hicimos con la caja básica, las hubiésemos incluido al final del último vídeo de análisis, del de saber. Lo que pasa es que en este pack tenemos bastantes y temía que se quedase un vídeo demasiado largo, así que he preferido hacer uno más pequeñito y tenerlo aparte. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Pues empezamos con los aliados, y el primero es el Montaraz de Cardolan. Es, evidentemente, un Dunedain y un Montaraz, y tiene un coste de 4. Es verdad que es un coste algo alto, pero sus stats son muy buenos, muy equilibrados. Tiene 2 de voluntad, 2 de ataque, 2 de defensa y 3 puntos de golpe. Evidentemente, me gustaría más pagar 3 recursos que 4, pero al ser recursos neutrales, siempre es un poco más sencillo de pagar, ¿no? Que especialmente si juegas en solitario, que vas con un mazo triesfera, normalmente, mira, pues 4 recursos, mira, es más sencillo. De todas maneras, lo que es más interesante es la habilidad, que dice, respuesta. Después de que te enfrentes a un enemigo, si controlas al menos un héroe Dunedain, gasta un recurso para poner al Montaraz de Cardolan en juego desde tu mano bajo tu control. Al final de la ronda, eso sí, si el Montaraz de Cardolan sigue en juego, lo añadimos al mazo de su propietario y lo barajamos. Vamos a ir un poquito, poco a poco con la habilidad. Esto solo se activará después de que nos enfrentemos a un enemigo y si controlamos a un héroe Dunedain. Eso fijaos que solo es un requisito para activar la respuesta. Yo puedo llevar al Montaraz de Cardolan en un mazo que no tiene ningún héroe Dunedain y jugarlo. Eso sí, lo tengo que jugar pagando los 4 recursos. No podría jugar su habilidad. Pero bueno, que eso que lo sepáis. Y luego dice, gasta un recurso, pero no es necesario que sea del héroe Dunedain. Yo simplemente tengo que controlarlo. Pero si resulta que el héroe Dunedain no tiene recursos, yo ese recurso lo puedo pagar a cualquier otro héroe. Porque de nuevo es neutral, así que no hay ningún problema. Para poner el Montaraz de Cardolan en juego desde tu mano bajo tu control. Esto es lo mismo que hacemos cuando jugamos el ataque furtivo, que lo ponemos en juego directamente. No se aplican los efectos de jugar una carta, porque ya sabéis que jugar una carta significa ponerla en juego pagando su coste en recursos, pero bueno, entra en juego. Hay una diferencia. Sutil pero importante respecto al ataque furtivo. Bueno, la primera es que el evento ya lo tiene incluido en él. Y el segundo es que este se queda hasta el final de la ronda y no hasta el final de la fase que pasa con el furtivo. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que lo podemos usar en una ventana distinta en la que entra en juego. En una partida normal, es verdad que entrará en la fase de enfrentamientos. Entonces, claro, puedes decir, vale, entonces ¿para qué quiero esos 2 de voluntad si la fase de enfrentamiento viene después que la fase de misión? Y ya después, al final de la ronda, lo voy a perder. Tenemos maneras para enfrentarnos a enemigos fuera de la fase habitual. Una que, por ejemplo, tenemos para un mazo de Dunedain es con el cazador Dunedain, ¿vale? Ya lo vimos no lo voy a leer porque ya lo vimos en análisis de tácticas, pero ya sabemos que cuando entra en juego, o después de que, sí, exacto, buscamos entre las 5 primeras cartas del mazo de encuentros y si vemos un enemigo que no sea único, nos enfrentamos a él. Pues ya podríamos, con esta habilidad del cazador Dunedain, jugar al Montaraz y así poder llevarlo a la fase de misión. ¿Qué otras cosas importantes podemos hacer con él? Lo bueno es que él es hasta el final de la ronda, así que él va a estar en la fase de recuperación. Y nosotros, por ejemplo, podemos jugar al Montaraz de Cardolan, lo podemos usar para defender un ataque, por ejemplo, un enemigo que te ha salido al superar una etapa de misión, que no contabas con él y de repente dicen, enfréntate a este enemigo. Pues, oye, igual no contabas con ese ataque, pues con ese recurso del Montaraz de Cardolan te puede servir para defenderlo. O bien una oleada chunga. Bueno, como sea. Hemos jugado al Montaraz de Cardolan para controlar un ataque inesperado. Podemos agotarlo para defender, para atacar, pero luego la fase de recuperación se nos va a preparar. Es verdad que al final de la ronda lo vamos a perder, pero eso no significa que yo no pueda usarlo en la fase de recuperación. ¿Cómo podría usarlo? Pues por ejemplo podemos jugar cartas como... Bueno, esta en particular no. Podemos jugar esta carta de aquí, un relato muy bueno. Ya lo vimos en un análisis, en las cartas de inicio de jugador, pero te dice, agota 2 aliados que controles para barajar tu mazo y descartar las 5 primeras cartas. Y poder poner en juego 2 aliados con un coste agregado menor al de los aliados que nosotros hayamos agotado. Claro, el Montaraz de Cardolan tiene un coste de 4. Aunque yo solo haya pagado 1 para ponerlo en juego, pero este tío tiene un coste de 4. Claro, si he conseguido agotar al Montaraz y a otro aliado que sea más o menos caro, o si he podido jugar a 2 Montaraces de estos la misma ronda, podría poner hasta 2 aliados en juego de coste combinado de 8 por un coste de 2 recursos. O sea, es un combo genial. Otra cosa que podría hacer, pues por ejemplo, que también lo tenemos en el pack de Angmar, teníamos la carta de Estrellas Lejanas, que dice agota a un personaje Montarazo Explorador para descartar el lugar activo y a continuación buscamos bla bla. Claro, nosotros dijimos de esta carta
que igual el precio de agotar a un Montaraz era un precio demasiado elevado para el efecto. Recordad que al final lo que hacía era sustituir un lugar por otro y ya está. Claro, lo bueno es que en este caso es como una acción gratis, porque este se va a ir. Entonces, para no agotarlo de ninguna manera, pues ya está, y aquí tenemos un efecto. Otra carta que no tengo por aquí, pero es con el relato de Tinubiel, que podríamos agotar a un Montaraz para preparar a un Noldor. Pues también podríamos aprovechar y agotar el Montaraz. Más cartas. Por ejemplo, la tengo aquí, los rastreadores expertos. Esta no sería para el final de la ronda, sino para cuando se enfrenta a él. Fijaos que combina. Aquí también tenemos, después de que te enfrentes a un enemigo, agota un personaje explorador o Montaraz para colocar X fichas de progreso sobre un lugar. X es la amenaza impresa del enemigo enfrentado. Pues mira, podemos jugar estas dos cartas en el mismo evento, que está súper bien, porque podríamos agotar al... Primero jugamos al Montaraz, luego jugamos los rastreadores y agotamos al Montaraz. Me parece un gasto excesivo agotar a un personaje con estos stats solo para el efecto. Intentaría agotar a un Montaraz más baratillo. Pero oye, que para la desesperación, pues mira, pues por un recurso podrías hacer este efecto. No sé, la verdad es que es una carta que al principio cuando la leí no parece gran cosa, pero a medida que le vas dando vueltas van saliendo más posibilidades muy interesantes para el Montaraz. La siguiente carta es una vinculada y es El amigo de los elfos. Es un título que no es único, tiene un coste de 1 y dice, vincula esta carta a un personaje, da igual si es un héroe o un aliado. Y el personaje vinculado gana los rasgos Noldor y Silvano. Esta carta de por sí no la veo ni buena ni mala. Lo que puede ser muy bueno es lo que hagamos con el personaje con esos rasgos. Con las cartas que han salido hasta ahora, desde la reimpresión por supuesto, la combinación que yo veo más bestia es con el rastreador Silvano. A mí este aliado viene en el pack de inicio de elfos y me parece buenísimo. Tiene una respuesta que dice, después de que un personaje Silvano se prepare durante la fase de recuperación, cura un punto de daño a ese personaje. ¿Vale? Este título se le podemos dar a cualquier personaje del juego, da igual si es un aliado o un héroe. Y con un rastreador Silvano en juego, estamos garantizando que siempre y cuando lo agotemos, pero eso es normal, pero que cada ronda se va a curar un punto de golpe. Eso solo si tenemos un rastreador Silvano. Si tenemos dos rastreadores Silvanos, nos vamos a curar 2 puntos de golpe por ronda. Y luego hay otras cartas, como por ejemplo, también tenemos Elrond, que dice, después de que un personaje sea curado por el efecto de otra carta, cura una ficha de daño sobre él. ¿Vale? Si ya tenemos a Elrond en nuestro mazo, con un amigo de los elfos y con un Silvano podemos hacer combos muy locos. ¿Qué otras cartas se me pueden ocurrir? Pues por ejemplo también tenemos a Arwen. Dice acción, descarta una carta desde tu mano para añadir un recurso a la reserva de recursos de un héroe Noldor o a la de Aragorn. En este caso, podemos poner el amigo de los elfos a, yo que sé, a Boromir, por ejemplo, o a, yo que sé, a quien quieras, y va a Dain, que es el enano, y se va a poder llevar ese recurso de Arwen. Hay más cartas, ¿eh? El relato de Tinubiel, por ejemplo, que podemos agotar al personaje que nosotros le vinculemos esto para preparar a un Montaraz y viceversa. O sea que se lo podríamos preparar a un ¿sabes? Podríamos vincular el amigo de los elfos a un personajillo que sea muy barato, agotamos a ese personaje y podemos preparar a Aragorn o a una bestia así, o al revés. O que él sea, o que el Noldor, en este caso, sea el objetivo de esa carta y que se prepare. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que si yo, por ejemplo, cojo esta carta y se la vinculo a Boromir, que lo tengo por aquí, claro, ahora mismo Boromir es un Silvano y un Noldor. Yo ahora a Boromir le podría vincular, por ejemplo, un arma, que sea un arco, que dice, este arco solo se puede vincular a Silvanos. Yo se lo podría vincular a Boromir. Y si luego, durante el transcurso de la partida, por ejemplo, una carta de traición me hace perder el amigo de los elfos, ¿vale? Yo ya no hace falta que descarte el arco, porque la comprobación de compatibilidad se hace en el momento en el que juegas la carta. Pero si esa carta ya está vinculada a Boromir por alguna razón, ya no hace falta que lo descartemos después. Simplemente que perdemos el amigo de los elfos, ya no podría jugarle más vinculadas en las que sea un requisito que sea un elfo, pero todo lo que se ha jugado hasta entonces no se pierde. La siguiente vinculada es el favor de los Valar. Es una vinculada de estado de coste 3 que dice vincula esta carta al dial de amenaza de un jugador. Límite de una por jugador. Es decir, la vinculamos aquí. ¿Vale? No se vincula ninguna carta en juego, se vincula en el dial. Dice obligado. Cuando fueses a ser eliminado por llegar al nivel de eliminación por amenaza, en lugar de eso, descarta el favor de los Valar y reduce tu amenaza a tu nivel de eliminación de amenaza -5. No quedas eliminado.
Vale, el texto es un poco enrevesado, pero porque se quiere curar un poco en salud. Normalmente te diría, si vas a llegar a 50 o más de amenaza, descarta el favor de los Valar y quédate en 45. ¿Qué pasa? Que es posible que en algún escenario, por alguna circunstancia, perdamos si el nivel de amenaza es 40. Pues lo que quieren hacer es que el favor de los Valar siga funcionando en esas circunstancias. Es decir, si es 40, pues descarta el favor de los Valar y te quedas en 35. Si el límite para perder son 60, pues en este caso te quedas en 55, ¿vale? Creo que es una buena carta. Obviamente yo creo que está pensada para los mazos que juegas en modo valor, porque normalmente estás jugando al límite, estás jugando con fuego, con el dial de amenaza, y esta carta puede ser un seguro para no perder la partida. De todas maneras, hay que ver que es un reductor de amenaza que reduces en 5 por un coste de 3. Es verdad que tenemos cartas con un ratio mucho más favorable, pero si no siempre, digamos que suelen estar en espíritu. No tenemos reductores de amenaza, por ejemplo, en liderazgo, que es exactamente donde vamos a jugar, o normalmente donde vamos a jugar mazos en valor. Y es verdad que te reducen 5 la amenaza, pero no. Te la reducen al menos 5. Pero imagínate que tú estás en 49 de amenaza y subes 6 de repente de amenaza, subes 8 o subes 12 de amenaza. Esto te lo va a dejar en 45. Así que no estás reduciendo solo en 5 esa amenaza, sino que la estás reduciendo en 5 hasta llegar a 50, pero igual en condiciones normales te hubieses ido hasta 58 o hasta 60. Pues eso te lo reducen por lo menos 5, lo que hace que no sea una carta tan cara, visto así. Y luego, por supuesto, es que es un efecto similar al de cancelar el daño, que no llegas a perder la partida. Porque si tú te pones en más de 50 y tú aunque tengas en la mano una carta para reducir la amenaza, ya está, ya has tocado los 50, ya has perdido, ya no hay vuelta atrás. Con este caso es cancelo el efecto de perder y te dejo otra vez con una amenaza razonable. ¿Qué combos podemos jugar con el valor de los Valar? El único que he visto con las cartas que tenemos, al menos, es jugarlo con el Herrero de Erebor. Con el Herrero de Erebor, ya sabéis, respuesta. Después de que juegues el Herrero de Erebor, vuelve la primera carta vinculada de la pila de descartes de cualquier jugador a su mano. ¿Vale? Con esta carta podríamos asegurarnos de que el favor de los Valar lo podemos volver a recuperar. Lo que pasa es que, honestamente, en un mazo de valor, no veo cómo podemos jugar al Herrero de Erebor. Por más que nada por las cartas que tenemos y por el tipo de mazo que es. Normalmente llevaremos cartas Gondor, acompañado de cartas de táctica, porque es muy orientado al combate. Entonces, claro, el Herrero de Erebor, pues, oye, no lo veo bien. Pero ojo, que tampoco sabemos qué cartas van a venir. Y entonces igual tiene más sentido en un mazo de saber o en un mazo de enanos. Pero bueno, que ahí está. ¿Vale? La carta me gusta. No creo que sea un auto-include o una carta que incluyes automáticamente en cualquier mazo. Pero bueno, sí que es verdad que sabiendo que tienes la certeza de que no vas a perder esa ronda, pues oye, puedes pasar un huevo de la fase de misión, no preparar, o sea, no agotar nada la fase de misión, perder de 30.000, tener la amenaza en 45 y así poder gestionar un montón de ataques con un montón de personajes preparados. La siguiente vinculada es el Paje de Armas, y ya veréis que esta carta tiene un poco de truco. Tiene un coste de 4, es única, es un título, y dice vincula esta carta a un aliado único que pertenezca a cualquier esfera de influencia. El personaje vinculado pierde el tipo de carta aliado y gana el tipo de carta héroe. Empezamos por el principio. Dice, vincula esta carta a un aliado único que pertenezca a cualquier esfera de influencia. ¿Qué significa esto? En resumen es que no se la podemos vincular a cartas neutrales. ¿Por qué? Porque las cartas neutrales se considera que no pertenecen a ninguna esfera de influencia. Entonces, claro, aunque dice que pertenezca a una esfera cualquiera, significa que tiene que pertenecer al menos a una. Entonces, a una carta neutral no podríamos. Por ejemplo, a Gandalf no se la podríamos poner. Que igualmente no es un buen objetivo Gandalf para esta carta. Pero bueno, no podríamos. Segundo, dice el personaje vinculado pierde el tipo de carta aliado y gana el tipo de carta héroe. Es decir, que el aliado único a quien se la vinculemos, por ejemplo, Genamart, va a pasar a ser un héroe. Entonces, todas esas cartas que afectaban a los héroes le afectarán a él. Por ejemplo, un coraje inesperado. Con que ahora es un héroe, ahora se la podríamos vincular a él, porque pasa a tener el rasgo de... O sea, el rasgo no. Sería un tipo de carta, sería el tipo de carta héroe. Y todas las que afectan al aliado ya no le afectarían a él en toda la partida. Bueno, hasta que pierda el Paje de Armas. ¿Es una carta buena? Bien, vamos a ver, poco a poco. Tiene un coste de 4, ¿vale? Así que me cuesta verlo como un generador de recursos, porque en condiciones normales necesitaríamos 4 recursos, o sea, 4 rondas para compensar su gasto.
¿vale? Y ¿qué pasa? Que ya son 4 recursos. En condiciones normales, en la primera ronda no lo podríamos jugar, porque normalmente empezaremos con 3 recursos. Luego, aparte de estos 4 recursos, se los tendremos que poner a un aliado. Y es verdad que se lo podríamos poner a un aliado de coste 1 como Genamarth, pero normalmente querremos hacer combinaciones potentes y probablemente sea de un aliado que tenga un coste de recursos bastante serio. Así que es probable que esta carta hasta la tercera, cuarta ronda no vea mesa. Entonces, claro, si ya hasta la tercera, cuarta ronda no ve mesa y luego tardo otros 4 recursos más o 4 rondas más en generar esos 4 recursos que me faltan, ostras, pues no me parece una buena idea, insisto, como generador de recursos. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Entonces eso es otra cosa. Para que nos va a servir, yo creo que en particular es para escenarios con casos muy particulares. Por ejemplo, en la huida del Monte Gram, ¿vale? Que la acabamos de jugar en el canal, en la que empezamos solo con un héroe, sí que puede ser una carta más interesante. Porque ya nos permitiría tener 2 héroes y poder usar todas aquellas cartas que se vinculan a héroes, como por ejemplo el escudo de Gondor, pues ya podemos aprovechar esas cartas. ¿Dónde la podemos usar también? En la caja básica, en Dol Guldur, que también perdemos un héroe, pues puede ser una buena idea jugarlo. Aunque bueno, ahí iremos de culo y no sé si nos podemos permitir esos 4 recursos. Pero puede servir para casos muy particulares. O por ejemplo, podemos vincularle el paje de armas a la versión aliada de Faramir, a la de la caja básica, y ponerle un coraje inesperado a Faramir. Entonces podríamos darle hasta un bono de +2 de voluntad a cada personaje asignado a la misión, consiguiendo cantidades ridículas de fase de misión o de voluntad en la fase de misión. Es lo que digo, que se ocurren un montón de escenarios en los que puede ser una buena carta, pero yo no veo que sea una carta buena como para añadirle en un mazo porque sí. O sea, no tiene un poder bueno a no ser que esté justificado. Combos chungos. Tiene un combo que yo creo que es brutal. Si alguien cree que no se puede hacer, lo hablamos en los comentarios, pero yo estoy bastante convencido de que sí. Esta carta combina brutal con el coraje inesperado. Con el coraje inesperado yo puedo jugar un aliado de un coste altísimo, como por ejemplo a Beorn, que tiene un coste de 6, y lo juego obviamente en la fase de planificación. Con el furtivo pongo a Beorn y luego le coloco el paje de armas. ¿Vale? El paje de armas lo que va a hacer al Beorn perder el tipo de carta de aliado por el tipo de carta héroe. Y claro, luego en el ataque furtivo te dice, al final de la fase, si ese aliado sigue en juego, devuélvetelo a la mano. ¿Qué pasa? Que ese aliado ya no está en juego, porque ese aliado ya no existe. Ahora lo que existe es un héroe, pero ya no existe ese aliado. Entonces, por lo tanto, ese aliado ya se queda en la mesa toda la partida. A no ser que por otras condiciones te haga abandonarlo, ¿eh? Pero Beorn ya no lo pierdes. Entonces, has tenido a Beorn en juego por un recurso que encima lo has convertido en héroe. O sea, has hecho por un total de 5 recursos, has conseguido un héroe con unos stats brutales. ¿Vale? Entonces, para esas combinaciones muy locas me parece muy guay. Y por último, una cosa que hay que tener en cuenta. Dice que el personaje vinculado pierde el tipo de carta aliado y gana el tipo de héroe. Si nosotros a ese aliado le hubiésemos vinculado cartas que solo se le pueden a los aliados, al cambiar el tipo de cartas, no las pierde. ¿Vale? Recordad, la comprobación de las vinculadas solo se hace en el momento de jugarlas. Si luego cambian, como por ejemplo ya hemos visto en Amigo de los Elfos, que cambian las condiciones de la carta, no se desvincula nada. Es verdad que a partir de ahora ya no le podremos jugar cartas que se vinculen a aliados o exclusivamente a aliados, pero todo lo que tuviese vinculado de antes sí que se queda en mesa. Pues empezamos con los eventos, y el siguiente es una canción, que es un rasgo que parece muy guapo, y tiene un coste de 0 y se llama Esperanza Encendida. Dice acción: reduce en 2 el coste del siguiente evento que juegues en esta fase y que tenga una condición de valor. ¿Vale? ¿Qué significa una condición de valor? No necesariamente tiene que ser una cosa que se llame acción de valor. Por ejemplo, Angbor te dice, si estás en modo valor, súbele +2 el ataque y no se agota para ir a la fase de misión. Pues eso ya sería una condición de valor. ¿Vale? Otra cosa que hay que remarcar es que reduce en 2 el coste del evento que tenga un efecto de valor. Pero no significa que sea solo para jugar acciones de valor. Podríamos, por ejemplo, jugar la misma Esperanza Encendida, podría reducirme el coste en 2
aunque juegue la acción normal. No necesariamente tengo que jugar la condición de valor. En este caso no tendría mucho sentido porque ya tiene un coste 0, entonces ¿para qué querría reducirme el coste? Pero si esta carta valiese 2, yo podría reducírmelo a 0 para jugar la primera acción, aunque la acción no tenga ninguna condición de valor. Pero con que la carta sí la tiene, entonces ya puedo usarla. La acción de valor dice, busca un evento que tenga una condición de valor entre las 10 primeras cartas de tu mazo y añádelo a tu mano. Baraja tu mazo. ¿Vale? Es un buscador muy bueno porque te deja buscar entre las 10 primeras cartas de tu mazo, que son un montón. Y luego, claro, si estamos en condición de valor, normalmente es porque la partida ya ha avanzado notablemente. Entonces, probablemente con esas 10 cartas en el mazo que de jugador que nos quede, que igual nos quedan, no lo sé, me lo estoy inventando un poco, pero igual te quedan 20, 30 cartas, pues lo más probable es que la encuentres. De todas maneras, si no buscas ninguna carta de valor en particular, también es un buen efecto. Porque lo que puedes hacer es lo que se llama hacer el mazo más fino, entre comillas. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, puedo jugar la Esperanza Encendida para recuperar otra copia de la Esperanza Encendida. Juego esa segunda copia de la Esperanza Encendida para recuperar la tercera copia de la Amenaza Encendida y así hacer el mazo de jugador un poco más fino. Es decir, paso de tener 50 cartas en el mazo a tener 47. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues que si yo estoy buscando una carta en particular, en un mazo que tiene 50 cartas, la probabilidad es de 1 entre 50. Haciendo truquis de estos, de ir, lo que se dice, cambiar una carta por otra, lo que hago es hacer el mazo de jugador más finito y se me quedan si juego las 3, se me quedarían 47 cartas en el mazo de jugador. Entonces las probabilidades de sacar esa carta que estoy buscando mejorar un poquito porque en vez de ir de 1 de 50, ahora sería 1 entre 47. Pues si consigo hacer más efectos como por ejemplo las runas de Daeron, hay varias cartas, pues conseguiría hacer el mazo jugador más fino y por lo tanto subir las probabilidades de que me salga esa carta que estoy buscando. Es una carta que en global me parece muy buena, especialmente, bueno, si estás jugando cartas, bastantes cartas que tengan acciones de valor o que tengan condiciones de valor, yo para mí es casi autoincluida. Porque ya reducir el coste en 2 está súper bien. O sea, es una carta que en los mazos de valor, cartas que al principio de la partida sean buenas, oye, pues se agradece. Y luego si la robo al final también me parece bien, porque tiene un efecto de valor muy bueno, que me deja buscar entre las 10 y que también puedo decidir usar la primera condición. No necesariamente por estar en valor tengo que jugar la segunda. La única pega que le podría poner a esta carta es que me hubiese gustado más si en vez de ser un evento hubiese sido una carta vinculada, como tenemos Olorien para reducir el coste en elfos, o tenemos, ¿cómo se llama? El heredero de Valandil para reducir el coste en Montaraces, pues me hubiese gustado una versión similar también para el arquetipo de valor. Pero bueno, oye, no está mal, es una buena carta, y si tengo varias cartas de valor, yo creo que el hueco en el mazo se justifica. El siguiente evento es Penetrantes como lanzas. Y antes de pasar a leer el texto, tengo que pararme para otra vez admirar la ilustración de Magalí, que vuelve a hacer una maravilla con Galadriel. De verdad, yo creo que está en otro nivel. Y mira que en general las cartas del Señor de los Anillos tienen ilustraciones muy bonitas, pero es que la de Magalí es exagerado. Tiene un coste de 5, es un coste muy alto, así que ya puede valer la pena. Dice, reduce el coste de jugar penetrantes como lanzas en 1 por cada carta en la zona de victoria que no valga puntos de victoria. Bien. Acción, añade penetrantes como lanzas a la zona de victoria. Bien. A continuación elige uno, añade 2 recursos a la reserva de recursos de un héroe, roba 3 cartas o bien reduce en 4 tu amenaza. Vale, vamos a empezar por lo evidente. Es una carta muy cara y que llevarla a ella sola en un mazo porque sí, no tiene sentido. Porque ya lo hemos dicho muchísimas veces que las cartas en las que puedes elegir el efecto son muy, muy buenas. Pero claro, si solo voy a llevar una copia, digamos que el añade 2 recursos a la reserva de recursos de un héroe, si vale 5, para ganar 2 no me salen las cuentas. Es verdad que son 5 recursos neutrales y que añado 2 recursos que los podría hacer, o sea, podría como por ejemplo, si tengo 5 recursos en el héroe de táctica y no quiero recursos de táctica, puedo jugar este evento para dar 2 recursos al héroe de espíritu, que es con quien los necesito. Sí, pero me parece muy poco eficiente el cambio. Entonces, necesito algo más. El efecto de robar 3 cartas está muy bien, o de reducir en 4 tu amenaza, pero claro, es inevitable pensar en Gandalf, que es una carta neutral de coste 5, que es verdad que robo 3 cartas también, o reduzco en 5 la amenaza, o hago 4 puntos de daño al enemigo. Así que la versión neutral de Gandalf es una mejor carta. También hay que decir que la versión neutral de Gandalf es una de las mejores cartas del juego. Entonces,
comparar una carta con una de las mejores del juego es un poco injusto. Pero te dice, añade penetrantes como lanzas a la zona de victoria. ¿Qué significa esto? Que ya tendremos una carta en la zona de victoria que no tiene puntos de victoria, lo que hará que la siguiente copia de penetrantes como lanzas cueste 4 recursos. Entonces, claro, por 4 recursos estos efectos ya son un poco mejor. Pero es que claro, si juego la tercera copia de penetrantes como lanzas, ya solo me costará 3. Y pagar 3 recursos para estos efectos y es un efecto mucho más bueno. Obviamente, sin ningún tipo de interacción con la zona de victoria, me parece todavía una razón insuficiente para jugarla. Pero claro, ya en los mazos de Rosiel, que sí que me permite mandar muchas cartas a la zona de victoria, igual lo estoy jugando por coste 1 o por coste 2. Y por ese coste, reducirme en 4, elegir si reducirme en 4 la amenaza, 3, robar 3 cartas o ganar 2 recursos, ostras, entonces ya sí que me parece un pago mucho más justificado. Y bueno, en multijugador, si la llevan todos los jugadores, entonces sí que puede ser una fiesta. Pero bueno, la llevarás en tu mazo. En solitario lo veo muy complicado, a no ser que sea un mazo de Rosiel, que entonces sí, por supuesto que la llevaría. También es posible que haya algunos escenarios, que me parece que en Angmar hay alguno, que te lleva cartas a la zona de victoria. Que entonces esa también podría ser en un escenario en particular que sí que vea sitio. Pero bueno, en un mazo, digamos, el típico de voy a construir un buen mazo y voy a ir a la travesía de Anduin para probarlo, pues no es una carta que llevaría. Ahora bien, en Rosiel casi seguro que la incluyo. Pues la última carta neutral es una misión secundaria. Se llama Reunir Información, tiene un coste de 0 y solo 4 fichas de progreso para completarla, lo que ya me parecen unos números geniales. Límite de una por mazo, creo que es habitual, y dice respuesta. Después de que esta etapa sea superada, cada jugador puede buscar una carta en su mazo y añadirla a su mano. Cada jugador baraja su mazo. Me parece, sin duda, la mejor carta de misión secundaria del pack, y me parece también, sin duda, de las mejores cartas de todo Angmar. El precio 0, o sea, el precio en real es solo 4 fichas de misión para buscar en todo tu mazo, no las 10 primeras cartas, no las 5, en todo tu mazo, cualquier carta. No te está limitando que tenga una acción de valor, como hemos visto antes. No te está limitando que sea un elfo, que sea una vinculada. Nada. La carta que tú quieras. Claro, esto es una carta esencial para aquellos mazos que realmente necesitan una carta para que funcione el juego, ¿no? Por ejemplo, si estoy en un mazo de Elrond, es verdad que no es esencial, pero hombre, si nos podemos buscar Vilia, pues mejor que mejor. Estoy jugando a Galadriel, pues Nenia, pues etcétera. Hay un montón de cartas o sea, de mazos que son esenciales. Yo que sé, el Rey Bajo de la Montaña en un mazo de nanos, o Lorien. Yo que sé, es que hay un montón de cartas. Y es que, aunque no sea una carta esencial, tener un buscador para lo que sea lo que más necesitas en el momento de la partida, ya me parece una pasada. Ostras, voy justo de recursos. Pues me voy a buscar el Senescal de Gondor. Que me faltan aliados. Pues me pillo un aliado que sea... O sea, y además un aliado que para combatir. Pues me busco un aliado para... No sé, me parece exagerado. Lo único que no puedo con esta carta, y mira que no es típico en este juego, es la ilustración. Es horrorosa. No sé si vosotros lo veis igual, pero a mí me parece, si no la peor... Sí. Hasta ahora, desde la reimpresión, es la carta más fea de todo el juego. Ya me podéis en comentarios si me parece que estoy exagerando. Es que además es un momento súper épico del Señor de los Anillos, que es cuando Aragorn, Legolas y Gimli están dando caza a los Uruk-hai, que están con Merry Pippin. Una carta buenísima. Ostras, ¿por qué pones esta ilustración, tío? Es horrible. Pero bueno, pese a lo fea que es, creo que, de verdad, si estás haciendo un mazo y tienes 49 cartas, facilísimo incluirla, facilísimo. Y además, es verdad que en Angmar sí que podemos tener problemas porque hay cartas de encuentro que te putean más si tienes cartas de misión secundarias. Pero en otros, por ejemplo, en la caja baja secundaria, si no recuerdo mal en sagas, no hay muchos problemas, o no suele haber tantos como en Angmar por llevar misiones secundarias. Es que de verdad, me parece una carta buenísima. Pues hasta aquí el análisis de las cartas neutrales de Angmar Despertado, bueno, y también todo el análisis de cartas de jugador de Angmar Despertado. Como siempre, todas las combinaciones que hemos visto con otras cartas son siguiendo el orden de la reimpresión. Es decir, hasta Angmar habían salido la caja básica, los mazos de jugador inicial y ahora Angmar. Esto lo hacemos así porque así cuando hagamos siguientes análisis, pues no estamos redundando, no estamos repitiendo combos. Si hay alguna cosa que haya dicho o que se me haya pasado o que os gustaría anotar, me lo dejáis en comentarios, ya sabéis que los miro siempre y me los tomo muy en serio.
¿Y qué más? Bueno, ahora que hemos hecho el análisis de todas las cartas de Angmar, empezaremos con la construcción de mazos, que ya tengo alguna idea para un mazo en solitario para Dunedain, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente. Un abrazo.